Hola chicos, buenas tardes. ¿Todos me escuchan? Buenas tardes, maestra. Sí, sí se escucha. Muy bien. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos ya en la clase número 10 y vamos a hablar sobre la propiedad. El tema de hoy está bastante extenso, pero traté de resumirlo y de poner las bases nada más para que no sea tan tedioso o tan aburrido escucharlo. De igual manera, no dejen de poner atención porque sí son puntos muy importantes, como no lo quise hacer tan amplio, para que no se les vaya ninguna idea. Y bueno, la propiedad la vamos a abordar como derecho real. Esto es un concepto que fundamenta la relación jurídica entre las personas y los bienes. Entonces, como todos los temas que hemos visto en las clases anteriores, sirven como base en el derecho civil. Para las siguientes clases y las siguientes materias seriadas al derecho civil que van a ver, pues va a ser de vital importancia que ustedes las sepan y las entiendan bien. En esta sesión nos vamos a enfocar en las evoluciones y en las limitaciones de la propiedad, entendiendo su relevancia en el desarrollo socioeconómico. Vamos a abordarlo en la importancia de México, pero en lo particular también en Nuevo León. Entonces, conforme vaya avanzando la clase, si ustedes tienen algún ejemplo que quieran dar en lo específico, en lo particular al estado o en el lugar en específico donde ustedes vivan, igual con toda confianza y eso nutriría mucho más la clase. Entonces, sí les pido ahí que participen. Y espérenme tantito. Como les decía en un principio, va a ser un poquito tedioso porque lo vamos a abordar desde la perspectiva histórica, pero también les voy a dar unos ejemplos, pues un poquito más prácticos para que no se haga tan aburrido. Desde la perspectiva histórica, la propiedad ha pasado de ser un dominio absoluto en el derecho romano a estar condicionada por principios de función social. Ahora bien, en el contexto de la industrialización de Monterrey en lo específico, como les decía, podemos observar cómo la propiedad inmobiliaria, perdón, se adapta a planes urbanos que priorizan el interés colectivo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a ver ejemplos como la expansión de la ecovía y la regularización de zonas arqueológicas, donde la gestión del suelo demuestra la tensión entre el interés público y el interés privado. Pero todo esto, ¿para qué van a preguntarse ustedes? Pues es precisamente porque la intención de estas clases y uno de los pilares de la universidad es que ustedes tengan una formación que articule la teoría y la práctica. O sea, como siempre les ejemplifico, no se van a quedar nada más en el conocimiento teórico, porque sí es importante, pero con eso no van a poder avanzar en el ejercicio del derecho, sino hasta que ustedes lo apliquen en la práctica real, en la vida cotidiana. Y bueno, pues ya saben, para empezar vamos a desglosar una de las acepciones, de las muchas acepciones que tiene la propiedad. Pero antes que todo, hay que saber que la propiedad, antes de ser un derecho real, como lo vamos a abordar el día de hoy, es un derecho humano. Supongo que ustedes conocen algunos de los derechos humanos, pues la propiedad es uno de los más importantes. Es un derecho humano de reconocimiento nacional e internacional, por ser uno de los más importantes, como les digo. Pero ahora sí, en segundo término, a lo que nos ocupa, la propiedad es un derecho real. Es la potestad que se ejerce sobre un bien determinado. Y esa propiedad que se ejerce sobre ese bien determinado tiene tres cosas fundamentales, tres elementos. Ya saben que siempre lo dividimos en elementos y no va a ser la excepción el día de hoy. El primero es ius utendi. Es un término en latín, pero es importante que lo conozcan. El ius utendi significa que tiene derecho a utilizar, es decir, a usar el bien. Obviamente, si se tiene la propiedad, se tiene el derecho de usar el bien. Como segundo elemento tenemos el ius fruendi. ¿A qué le suena el ius fruendi?
Tú, Viviana, ¿a qué te suena el ius fruendi? ¿Qué podrá ser? ¿No? No, la verdad no. Bueno, mira, bien, sencillo que está, a lo mejor nos vamos a lo complicado, pero el fruendi quiere decir los frutos. Ese es el término en latín. Entonces, la etimología significa derecho a los frutos. Fruendi es fruto. Y aquí vamos a ver si se acuerdan de los tres tipos de frutos que vimos en la clase del usufructo. A ver, Daniel, dime un tipo de fruto que existe en el derecho civil, uno que te acuerdes, o así nada más como el que tú creas que es un tipo de fruto, o un ejemplo. No, la verdad es que no lo tengo ahorita así en mente, maestro. No, no te Pero tal preocupes. vez no sé, a lo mejor lo referente al derecho a la vivienda. Ujú, sí, exactamente, eso está relacionado. En el tema del usufructo, nosotros veíamos o les explicaba que hay tres tipos de frutos: los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. El ejemplo que dio Daniel está dentro de los frutos civiles y se los voy a explicar otra vez, nada más así muy por encimita, pero para que no los pierdan de vista. Por eso les digo que todos los temas que vamos a ver dentro de la clase van a tener relación entre sí mismos, entre otros temas, entre temas de otras materias que ustedes vean. Entonces es muy importante que los entiendan de manera clara. Y bueno, entre los tipos de frutos, como les decía, están los naturales. Los naturales, ¿qué se imaginan que sea un fruto natural? A ver, Ángela. El fruto de un árbol, Exactamente, Ángela. Así es, son todos los frutos que provienen de la naturaleza, por eso su nombre, frutos naturales. Son literalmente manzanas, frutos de árboles, trigos, avena, inclusive la leche, porque vienen de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos naturales. Los frutos civiles, como les decía, encajan con el ejemplo que dio Daniel, porque hay una relación jurídica de por medio. Por ejemplo, en un ejemplo que yo les comentaba en la clase del usufructo, estaba el arrendamiento o las rentas de un inmueble como fruto civil. ¿Por qué? Porque hay una relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario. Entonces, esos son los frutos civiles. Y por último están los industriales. Los industriales son los que requieren la mano del hombre, así lo conceptualizan. Pero para que no se escuche tan mal, vamos a decir que son los que requieren la intervención de una persona. Entonces, en este caso, si el fruto industrial es un fruto natural que necesita la intervención de una persona para convertirse en un fruto industrial, denme un ejemplo de qué pudiera ser. A ver, Viviana, otra vez. Algo que a ti se te ocurra que pueda hacer. Si es un fruto natural, que ya vimos que deriva de la naturaleza, como los frutos de los árboles, como la leche, como cualquier producto de origen animal que requiera de la intervención de una persona para convertirse en un fruto industrial, ¿qué podrá hacer? ¿Puede ser en el campo Ujú, o no? O sí, así es. sea, ujú. En el campo, qué se produce? Mm, pues el trigo, pues ciertas frutas, verduras, Ujú. Y con que el pues viene, trigo, ¿qué podemos hacer? mm, pues o sea, Cuando se la procesa, comestible, sí, harina. ándale, exactamente, eso es. ¿Qué se hace con el trigo? Se hace harina, se hace pan, bueno, y ahorita se hacen un sinfín de alimentos, ¿verdad? Con la leche, otra vez volviendo al ejemplo, pues se hacen quesos, se hacen yogur, se hacen también muchísimas cosas. Entonces, eso es un fruto industrial. Los que son frutos naturales, o sea, que da la naturaleza por sí misma, por sí sola, que requieren de la intervención de una persona para poder procesarse y convertirse en un fruto industrial, ¿verdad? Entonces, les digo, son conceptos muy simples,
pero poniéndolos en la práctica, si los dejamos en la teoría, pues la verdad es que suena muy, muy raro los términos en latín y todo eso. Pero qué bueno que ya está un poquito más claro. Y bueno, vamos a continuar con el último elemento que les decía de la propiedad, que es el ius abutendi. Abutendi, pues ¿a qué sonará? Más o menos no se les, este está un poquito más difícil, pero si a alguno de ustedes se les suena el nombre o se imaginan qué puede hacer, si ya vimos que el fruendi es los frutos, el abutendi, ¿qué será? Un abuso, ¿no? Exactamente, es abuso. Entonces, no es abuso como tal, ¿verdad? Pero en latín así se denominaba, es abusar del bien. Esto es que no nada más se puede usar, sino que puedes hacer lo que tú quieras con él. Por eso el abusar, el término abusar. Es decir, que lo puedes vender, destruir, donar, cualquier tipo de acto que tenga que ver con el dominio, ¿verdad? Obviamente, siempre y cuando la ley lo permita, que no te lo prohíba y que no lo restrinja tampoco. Aquí hablamos de cosas legales. Pero en este caso, pues es hacer cualquier tipo de acto que tenga un traslado de dominio. Como ya les dije, vender, donar, transmitir, arrendar, destruir, mejorar, cualquier cosa, como ya lo vimos en los tipos de obligaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuevamente un repasito, como lo estábamos haciendo ya ahorita, sobre la clase del usufructo, nada más para que se refuerce el tema tanto del usufructo como de la propiedad para que quede bien entendido. En este caso, el usufructuario va a tener el ius utendi y el ius fruendi, que dijimos que utendi era usar y fruendi es el fruto, ¿verdad? Entonces va a tener el uso y el fruto. Por eso es el usufructo. Ese lo va a tener el usufructuario, pero no va a tener el ius abutendi, ¿verdad? O sea, no va a poder tener el derecho de abusar del bien, porque ya habíamos dicho que el usufructuario puede usar, gozar y disfrutar del bien, pero no lo puede transmitir, no puede hacer ningún tipo de acto que sea de traslado de dominio. O sea, no lo puede vender, no lo puede arrendar, no lo puede donar, nada de eso, porque no tiene la propiedad completa. Por eso se dice precisamente que el usufructuario no tiene la propiedad completa, porque ya vimos que la propiedad se compone de tres elementos y el usufructuario nada más tiene dos, el uso y el fruto, o sea, el utendi y el fruendi. Entonces ya quedó un poquito más claro, ¿verdad? Y bueno, también por eso les decía que se va desmembrando la propiedad, porque ya vimos que se desmiembra, así se le conoce en la terminología, en tres elementos. Entonces, en el usufructo, para el nudo propietario, se le conoce como nudo propietario porque se desnuda la propiedad. Se quitan los dos elementos, que es el uso y el fruto, y queda nada más el abutendi, ¿verdad? Entonces, ese queda solito y por eso se conoce como nudo propietario, porque se desnuda la propiedad. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, entonces, ahora bien, hay que reconocer también que la propiedad tiene restricciones. Como les decía, es un derecho humano, además de ser un derecho civil. Entonces, se regula tanto por el derecho civil como por las normas constitucionales. También más adelante, que profundicemos un poquito más en el tema, vamos a ver cuáles son esas normas constitucionales que lo abordan. Pero, mientras en estos recuadros que se contienen en las diapositivas que se les están proyectando, vienen básicamente las características y los elementos que son, bases para comprender la propiedad como derecho real. Y aquí le voy a pedir de favor a Ángela, por favor, si me puedes ayudar a leer los recuadros de esta diapositiva. Limitaciones ilegales sociales en México y Nuevo León. Las restricciones administrativas es la imposición de servidumbres administrativas, expropiaciones por causa de utilidad pública, especialmente relevantes en el desarrollo industrial de Monterrey, y reglamentos urbanísticos municipales que condicionan el uso del suelo.
Ok. Viviana, ¿me puedes ayudar a leer el siguiente recuadro, por favor? Función social constitucional. El artículo 27 constitucional subordina la propiedad privada al interés público, permitiendo a la nación imponer modalidades dictadas por el interés social. Principio aplicado en casos emblemáticos como la regulación de áreas protegidas en la Sierra Madre Oriental. Muy bien. Ahora, Alma, por favor, ayúdeme a leer restricciones civiles. Bueno, si no puede Alma, Daniel, porfis. Restricciones civiles, derechos de retracto familiar en enajenaciones, usufructos legales en favor de ascendientes y cónyuge y servidumbres prediales reguladas por el Código Civil de Nuevo León, que establecen límites basados en relaciones de vecindad y parentesco. Muy bien. ¿Me ayudas a leer también limitaciones convencionales, por favor? Eh, Restricciones derivadas de contratos como arrendamiento, comodato o cláusulas restrictivas en fraccionamientos privados, frecuentes en desarrollos inmobiliarios de San Pedro Garza García y en otras zonas residenciales del área metropolitana. Muy bien. Sobre la información que se contiene ahí, pues como les digo, la intención de la clase, sobre todo la de hoy, es aterrizarlo en lo específico Nuevo León. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre la información contenida en esos recuadros? No, maestra. Maestra, me pude conectar, me había No, desconectado. maestro. Soy Alma. No, no te apures, Alma. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con la función social de la propiedad y su impacto local. Vamos a examinar las características. A ver, espérenme. Ahí está. Me había brincado. Vamos a examinar las características esenciales del derecho de propiedad, que son pilares en su naturaleza jurídica. Esto para complementar los elementos que ya leímos acerca de la acepción de la propiedad como derecho real. La primera es la exclusividad, jurídica, que otorga al propietario la facultad de excluir a terceros, respaldada por acciones posesorias y reivindicatorias en la legislación neoleonesa. En otra clase quiero profundizar un poquito sobre las acciones posesorias y reivindicatorias porque es importante también para que ustedes puedan entender por completo el derecho real de propiedad. Pero como si es un poquito amplio el tema, pues ahorita nada más lo voy a mencionar. Pero en la siguiente clase se los explico en unos 5 minutitos. Bueno, segundo, la perpetuidad condicionada implica que, aunque la propiedad sea teóricamente indefinida, está sujeta a la prescripción adquisitiva y a la caducidad por abandono según la jurisprudencia federal. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la prescripción adquisitiva? ¿No lo han escuchado? No, maestro. Bueno, ¿y si han escuchado sobre el juicio de usucapión o el juicio de posesión? No es parecido como cuando las personas se meten a las casas en Infonavit, después de un tiempo pueden, o sea, se posicionan de ella y pueden adquirirla. Exactamente, eso es. Justamente eso es, nada más que pues tiene un nombre más rimbombante, ¿no? La prescripción adquisitiva es lo mismo que una posesión. El derecho de posesión, que es lo más comúnmente conocido, ¿no? Es como dice Alma, cuando una persona se llega a posesionar precisamente de un bien, sobre todo un bien inmueble y sobre todo casas de Infonavit, que es lo que más usualmente se da. Se meten a la casa, hacen mejoras, pues duran ahí algún tiempo y ya quieren hacer valer o acreditar su propiedad con base en que son poseedores. Pero mucho ojo porque no en todas las ocasiones y los casos es válido.
la ley es muy clara y aquí como dice en el recuadro, la prescripción adquisitiva va entre los 5 y 10 años. Hay dos tipos de prescripción adquisitiva, que también no es el tema de hoy, pero para que lo conozcan de una vez, la de buena fe y la de mala fe. Supongo que también lo han escuchado. La de buena fe es cuando tú, te crees propietario o crees que eres propietario de un bien porque tú lo compraste. Por ejemplo, que tienes algún título, que te acredita como propietario. Y esto puede ser un simple contrato hecho entre las partes. Puede ser, hasta en una servilleta puede ser que tú hayas hecho un contrato, lo que tú creías que era un contrato de compraventa en este caso. Ahorita si se acaba la reunión, la vuelvo a empezar y volvemos a entrar. Eso es de buena fe. ¿Por qué? Porque precisamente tú no estás actuando pues a la mala, ¿verdad? Tú estás creyendo que eres dueño de ese predio porque tú lo compraste con alguien más. O por ejemplo, en los casos de que se heredó por alguien, pero no tienes la propiedad como tal o no tienes un documento que acredite tu propiedad como tal. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que te lo vendió tampoco era propietario, nunca tuvo un documento pues regulado o legítimo que acreditara su propiedad y por ende pues no había objeto en ese negocio jurídico que hizo contigo, entonces pues no eres propietario como tal. O si te lo heredaron, pero también tu papá, tu abuelo, quien te lo haya heredado, tampoco nunca fue propietario, pues ahí tampoco no puedes acreditar tu propiedad. Eres simplemente un poseedor y te ostentas como dueño. Eso es de buena fe. Y de mala fe es precisamente en el ejemplo que se daba, que es cuando se meten pues a la mala, ¿verdad? Que ven una casa abandonada o una casa sola, se meten y dicen, pues yo aquí hago tantos años de posesión y ya va a ser mía. Pero les digo, no en todos los casos es válido. La verdad es que sí es un poco complicado acreditar la posesión para poder tener la propiedad completa. Es a través de un juicio de usucapión, un juicio de posesión, y es dependiendo de las pruebas que tú muestres. En el caso de cuando se hace de buena fe, son 5 años, claro que depende de la legislación, y cuando es de mala fe, son 10 años que tú hayas estado en posesión del bien durante 10 años o más. Y les digo, pues lleva un par de cosas el juicio, es un proceso pues complicado que sí depende de la defensa que tú tengas, de la representación y pues obviamente es esa consideración del juez. Si tú, digo, hay algunos requisitos y elementos para poder completar ese derecho de posesión. Si obviamente tú llegas a la mala, pero ejerces violencia contra las personas que estuvieran viviendo ahí, o esa posesión es interrumpida porque llegan los verdaderos dueños o porque se reportó, por ejemplo, que pasa mucho, no sé, los vecinos ven que alguien se mete a una casa que está sola, pero saben que no es de él, pues la reportan al ayuntamiento, al estado, cualquier autoridad. Y las autoridades van a hacer el desalojo correspondiente, pues ahí tampoco ya no puedes ejercer posesión. En la clase que hablemos sobre eso lo profundizamos más, pero o igual si quieren, también me dicen y en la siguiente clase les preparo el tema más a fondo. Esto sí es bien importante también que lo conozcan porque es muy común que pregunte la gente. Cuando saben que estás estudiando derecho, es de los temas más comunes que te preguntan, oye, pero si yo tengo un terreno y no tengo papeles, pero ya tengo 20 años viviendo ahí, pues ya es mío, ¿verdad? Ya nadie me puede sacar. Y pues no es la realidad completa, o sea, sí estás ejerciendo derechos de posesión, pero no tienes como tal un documento que acredite tu propiedad, entonces estás un poco en el aire. Entonces sí es un tema que es importante de conocer a profundidad para poder dar una respuesta correcta, ¿verdad? Sobre todo ustedes que supongo que sí es bien común que les pregunten este tipo de cosas, pero ya más adelante lo veremos. Y déjenme continuar. O bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la posesión o la prescripción adquisitiva? No, maestra. No, maestra. Bueno, muy bien.
Igual para la siguiente clase, yo creo que sí les voy a dar también una introducción. Ya tengo ahí 2 puntos que quiero abordar con ustedes, un poquitito más a fondo para que no se pierda el punto de la clase de hoy. Pero si ustedes quieren investigar algo sobre estos temas o ponerse a pensar en algún ejemplo que hayan conocido ustedes, sus familiares, sus amigos o alguien, o algo que vean en las noticias y que quieran poner sobre la mesa para ver si sería objeto de que por prescripción adquisitiva se le diera la propiedad, pues lo vemos. ¿Cómo ven? Y bueno, déjenme ver nada más dónde me quedé. La elasticidad normativa reconoce que la propiedad recupera su plenitud cuando cesan gravámenes o restricciones, aplicable en casos de extinción de usufructos. Y por último, la transmisibilidad permite transferir o limitar el dominio mediante actos intervivos o mortis causa, según los requisitos formales del Código Civil Federal y del Código Civil de Nuevo León. Todos estos elementos resaltan el equilibrio entre la seguridad jurídica y la flexibilidad normativa, esencial para la praxis legal en Nuevo León. Y bueno, pues no sé si se hayan entendido bien estas características, porque sí son fundamentales, como les decía al principio, para poder interpretar pues contratos, herencias, transmisiones patrimoniales y en general pues cualquier pregunta que les hagan a ustedes respecto a la propiedad, la posesión y estos temas relacionados. ¿Sí se entendió bien? Otra. Ok, muy bien. Ok. Ay, ¿cuánto le quedará? Bueno, a lo que alcance vamos a continuar. Vamos a pasar a la función social de la propiedad, ahora sí, y su impacto local en Nuevo León. La subordinación al interés colectivo se observa en la expansión de la infraestructura pública como la ecovía, como les decía en un principio, y se prioriza las necesidades ciudadanas sobre intereses privados. Esto es uno de los ejemplos. Ahora, la protección patrimonial. Este impone restricciones en zonas históricas como el barrio antiguo de Monterrey y áreas arqueológicas de Boca de Potrerillos. Si me escuchan bien, ¿verdad? Es que como que se me está trabando. Se Sí, sí. escucha bien, maestra. Ok. Y la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte. Aquí vienen los criterios, igual ahí sí los pueden revisar para la siguiente clase. Reafirma las obligaciones sociales inherentes al dominio. Es muy importante también que en cada clase, si ustedes tienen la oportunidad, revisen las jurisprudencias, porque si vienen muchos casos, obviamente para eso son casos prácticos que ustedes pueden entender un poquito más. Yo también igual voy a tratar de incluir por lo menos una jurisprudencia en cada clase, pero algunas sí son muy amplias, entonces sí me gustaría que se desglosara pues con calma. Entonces, si ustedes pueden ahí darle una checadita a la página de la Suprema Corte, es muy sencillo revisar jurisprudencias. ¿Sí saben revisar jurisprudencias? No les había preguntado, perdón. No, me está bien. Bueno, entonces si quieren, les preparo también, ya sé que todo quiero hacer en la siguiente clase, pero en la siguiente clase les preparo un tutorial o se los mando para la siguiente clase para que sepan cómo buscarlas. Está bien fácil, ya es muy amigable la página, pero sí me interesa que ustedes revisen las jurisprudencias de acuerdo a cada uno de los temas que vamos revisando, porque como son temas, más bien casos reales, casos prácticos, ustedes pueden aplicar todo lo que vimos dentro de la clase en ese caso e igualmente pues ir haciendo, anotando sus dudas, sus preguntas y obviamente sobre eso pues les van a surgir más. Entonces sí me interesa que las busquen. Voy a prepararlo a manera de tutorial para la siguiente clase y para que igual lo hagamos a la par, porque si se los mando, a lo mejor
va a ser un poquito más complicado que lo hagan cada uno. Entonces lo vemos y ya para las siguientes, después de la siguiente semana, ya sí les voy a encargar que revisen cada uno una jurisprudencia del tema que hayamos visto y lo discutamos en clase. ¿Qué les parece? Ok, maestra. Bueno, Está bien, maestra. muy bien. Y bueno, por último, la aplicación municipal. Esto aplica precisamente en reglamentos de zonificación en Guadalupe y Santa Catarina, que demuestra la materialización local de esta función social. Y bueno, a continuación vamos a analizar el entorno productivo y los retos jurídicos actuales vinculados a la propiedad. Bueno, para continuar, veíamos ya el segundo punto, que es la sustentabilidad, que impulsa nuevas restricciones basadas en eficiencia energética y resiliencia climática, aplicables estas en el cañón del Guajuco. Como tercer punto tenemos los litigios estratégicos, que emplean amparos contra normativas urbanísticas, generando precedentes que redefinen la praxis local, la práctica local. Como siguiente punto tenemos la seguridad económica. Esta seguridad económica aplica en los inversionistas, que se equilibra con la protección ambiental y social. Y esto pues es un desafío importante y continuo para Monterrey. Estos puntos tienen que ver con el tema porque es muy importante o es crucial más bien para poder diseñar regulaciones que impulsen el desarrollo industrial, como les decía, que es uno de los pilares del Estado y sobre todo de Monterrey en lo particular. Entonces, para que ustedes puedan configurar reglamentos, contratos, cualquier tipo de regulación, es muy, muy importante que entiendan cuál es la aplicación de la propiedad en estos puntos aplicables en un ámbito jurídico actual. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, maestra. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, hay que reflexionar sobre la importancia y el papel integral que juega la propiedad en la sociedad y en nuestra profesión como abogados, en la profesión jurídica. La propiedad, más que un instrumento de protección patrimonial, es un pilar, como les decía, en el bienestar colectivo del Estado. Bueno, en general del país, pero en lo particular del Estado y de Monterrey. El estudio que conlleva todo este tema de la propiedad revela la importancia de combinar la teoría y la práctica para poder priorizar las necesidades comunitarias, es decir, la aplicación de la teoría en el ámbito jurídico práctico, pero que ustedes vean que la propiedad y su estudio juega un papel muy importante en la vida cotidiana, no solo del estudioso del derecho, sino en general de la ciudadanía. Entonces, sí, como les digo, es bien importante que ustedes comprendan todos los puntos, no solo la terminología, sino que la aplicación en la vida cotidiana que ustedes, además de estudiarlo el día de hoy, ya a partir de mañana o de hoy, si tienen algunas otras actividades, lo vean en qué exactamente, en qué situaciones es aplicable. Y no sé si alguien me quiera ayudar a leer estos recuadros. Si quiere alguien, lea dos y otra persona otros dos. ¿Quién me puede ayudar? Yo, maestra.
Sí, Derecho gracias. fundamental condicionado. La propiedad constituye un derecho real fundamental en el ordenamiento jurídico mexicano y neolonés, pero su ejercicio nunca es absoluto, estando siempre sujeto a modulaciones legales y sociales que reflejan valores comunitarios. Evolución contextual. El recorrido histórico demuestra cómo este derecho se ha adaptado desde concepciones individualistas romanas hasta la visión social contemporánea, reflejando particularidades regionales de Nuevo León como polo industrial y comercial. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O tú misma si quieres? Yo, maestra, si quiere, Sí, gracias. eh, función social como eje. Las limitaciones no son excepcionales, sino consustanciales al derecho mismo, respondiendo a la función social consagrada constitucionalmente y materializada en la planeación urbana y ambiental de la entidad. Formación profesional integral, el conocimiento profundo de la naturaleza, evolución y limitaciones de la propiedad resulta indispensable para el ejercicio ético y responsable del derecho civil en el contexto económico y social de Nuevo León. Muy bien. Pues bueno, ya con esto terminamos. Como les decía al principio de la clase, son puntos pues bastante teóricos, pero sí es muy importante que este conocimiento lo apliquemos en la vida cotidiana, como ya les repetí bastante. Entonces me gustaría que alguno de ustedes me dijera algún ejemplo en lo que se puede aplicar la propiedad como derecho real. Es muy sencillo, en cualquier cosa que ustedes quieran saber dentro de el desarrollo jurídico de ustedes como abogados, ¿en qué se les ocurre que van a aplicar este conocimiento? Cualquier ejemplo, aquí no hay errores. Se me ocurre algún derecho por cesión en testamento o en herencia. Así es. Sí, ese es un ejemplo correcto. Nosotros nos podemos ir a ejemplificar a cualquier tipo de negocio jurídico contractual, es decir, a cualquier tipo de contrato, a como tú dices, cualquier tipo de acto en unilateral, pues que nada más comparece una parte, que como sería el testamento. Otro acto unilateral puede ser en una declaración precisamente unilateral de voluntad. Este caso puede ser como el contenido de la clase lo comenté, los desarrollos urbanísticos que pueden ser subdivisiones, que pueden ser fraccionamientos, se aplican los elementos de la propiedad. En algún donación, como les decía igual en la clase del usufructo, una donación con reserva de usufructo, se aplica el conocimiento de la propiedad. En cualquier tipo de venta, si ustedes, alguno de ustedes va a ser agente de bienes raíces, si ustedes van a ser notarios, si ustedes van a ser litigantes, en cualquier ejemplo se puede aplicar la propiedad como derecho real. Es un tema bastante amplio por lo mismo, porque su aplicación en la vida cotidiana, en el día a día, es universal, o sea, es demasiado. Entonces, sí es bien importante que ustedes analicen cada uno de los puntos que vimos hoy. Y pues el día de hoy fueron las bases, la evolución, la historia, la aplicación en la vida cotidiana, pero en la siguiente clase, como les digo, sí vamos a tratar de ver un caso más práctico, porque ya hicimos referencia en Nuevo León en qué lugares específicos se aplica, en qué desarrollos, cuál es la importancia que se le da atención a las necesidades o a las peticiones de la ciudadanía, pero sí es bien importante que ustedes lo conozcan y lo apliquen en su entorno específico. Entonces, en la siguiente clase vemos la jurisprudencia, cómo buscarla y aprovechamos para desmembrar una de las tesis que vengan o uno de los casos prácticos que vengan ahí que podamos encontrar y pues ya ahí me hacen sus preguntas. De igual manera, les pido que vayan preparando por lo menos dos preguntitas porque les voy a pedir a cada uno
me hagan preguntas o que me presenten casos o ejemplos que ustedes hayan visto, ya sea en noticias o de personas que conozcan, algún vecino o ustedes mismos, ¿ok? Maestra, entonces el derecho real viene siendo la adquisición que uno hace, ¿no? Así es. Sí, mira, el término de derecho real como tal, deviene de res, el latín res, que es cosa. Entonces es la potestad que se tiene sobre la cosa, o sea, el poder que tiene sobre esa cosa. Entonces, en la propiedad, pues ya vimos que hay tres tipos de poderes que se tienen sobre un objeto determinado y los desglosamos, que es el uso, el fruto y el abuso. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces pues ya nada más les digo, sí preparen sus preguntas y sus temas que quieran sacar como ejemplos, porque sí me interesa que la clase sea un poquito más dinámica, aunque nada más haya 2, 3, 10 personas conectadas, con los que estén conectados se va a nutrir un poquito más la clase para que sea más la participación. Con sus preguntas yo voy a resolver dudas, entonces pues no nos abocamos únicamente a los puntos que yo les voy a contemplar en las diapositivas que son más teóricas. Entonces sí me interesa que se aplique más a la vida cotidiana y de esta manera ustedes me pueden ayudar con eso. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Ok, Sí, maestra, maestra, está está bien. muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues ya sería todo, chicos, que tengan muy bonita tarde, noche y pues ya casi fin de semana. Que la pasen muy bien y nos vemos el siguiente jueves. Gracias, maestra. Buenas noches. Bye. Gracias, maestra, igualmente.